Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados del año con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 5 de julio a las 9:30 de la mañana. Espero que estén todos ustedes bien. Me imagino que una buena parte de la audiencia estará de vacaciones y estará descansando o empezando. A ver si con estos calores pues nos dejan un poquito en paz. Aquí por lo menos parece que los calores se van. Hemos tenido una semana algo calurosa con máximas de 26 grados o una cosa así, pero el problema es que aquí las casas están preparadas para retener el calor. Entonces la verdad es que hacía un poquito de calor. Me he metido dentro de la casa con temperaturas de 27 grados o una cosa así. Pero bueno, luego eso era en hora punta, a las 3, las 4 de la tarde. Pero luego por la mañana y por la tarde refrescaba mucho. Pero es que fíjense lo que tenemos para la semana que viene. Han puesto el aire acondicionado municipal. Hoy ya tenemos un día más normalito. Recuerdo que estamos aquí a 1300 metros de altura, 23-16. Pero fíjense mañana, 17 de máxima, 11 de mínima. Pero atención a los 3 días siguientes. Esto hay que estar aquí arriba para verlo, porque pasa muy a menudo, pero si no se lo muestro no se lo van a creer, porque es difícil de creer. De repente el lunes vamos a tener 13 de máxima tan solo y 8 de mínima, porque va a estar todo el día nublado, va a haber lluvia. El martes 12 de máxima, 7 de mínima. El miércoles 16 de máxima, 6 de mínima. Esto es lo bueno, ¿no? Que puede haber algunos días de un poco de calor, desde luego nada que ver con los 40 grados que se pueden ver, por ejemplo, en España, en Francia, Italia se ha estado viendo estos días. Pero claro, luego es que te viene esto y ahí ya ni verano ni nada. O sea, es que se te juntan 5 o 6 días así y pasas a tener que rozar el poner la calefacción. Por lo tanto, ya ven, han decidido poner el aire acondicionado municipal gratuito en el pueblo para que podamos refrescarnos. Así que de maravilla. Nosotros por aquí bien, con los achaques de mi señora habituales, pero bueno, bien. Esta semana hemos tenido revisión, les tuve que hacer el vídeo del miércoles bastante tarde, tuve que ir a Lausana, a una atención buenísima en un hospital oftalmológico que es el de la Seguridad Social, pero es semi-privado aquí todo. Y bueno, pues fabuloso. La cita a la hora, no había nadie, entramos enseguida, un despliegue de medios tremendo y bueno, pues muy buen trato. O sea que de momento nuestras experiencias en la sanidad suiza que estoy teniendo con mi señora, porque yo prácticamente no la he usado, salvo para 4 chorradas, pues está siendo bastante buena. Así que pues bastante contentos, ¿no? Y bueno, pues esta semana sí que me he hartado de series, solo una serie, porque salió la nueva temporada del Juego del Calamar, que aquí en esta santa casa, pues es... A mí no se crean, ¿eh? Porque, no sé, un poco... Las series coreanas estas los veo, los veo raro, no sé, una forma de... Los actores hacen unos gestos, unas cosas un poco raras. Pero no sé, es otra cultura que no me termina a mí de... Pero bueno, está muy de moda y cualquiera dice aquí en casa que no se va a ver la serie del calamar. Así que nos cargamos durante todo el fin de semana, toda la temporada entera. Y bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Es una serie que está teniendo mucho éxito y hay quien le gusta y quien le gusta menos. Yo estoy entre los que están un poco neutrales, está entretenida, pero bueno, tiene cierto mensaje, ¿no? Sobre la sociedad actual y de lo que seríamos capaces de hacer. Y me temo que desgraciadamente lo haríamos. Ahí están las guerras, donde se ve lo peor del ser humano. Pero en fin, tampoco hay que sacarle demasiado, no hay que buscarle peras al olmo, ¿no? Pero ahí está, sigue teniendo mucho éxito y desde luego está entretenida y se puede ver. Yo este fin de semana, pues a ver ya si ya se acabó el calamar, a ver si volvemos a las series que tenemos a medias, no sé si habrá alguna nueva, luego lo veré, si no, pues volveremos a The Resident,
que tenemos ahí bastantes para ver, y a Bost, que hay muchas, y todo esto pues habrá que ver también a Carlitos. Jugó ayer, imagino que volverá a jugar el domingo. También tenemos partidos del Campeonato Mundial de Fútbol, de la Eurocopa Femenina también, que se juega, por cierto, aquí en Suiza, y España ha empezado con muy buen pie, con una goleada bastante importante a Portugal. Así que tenemos ahí para entretenernos. Por lo demás, pues nada, yo sigo luchando. Se acerca mi cumpleaños número 65, el 18 del mes que viene, y me he propuesto que a partir de esa fecha me tengo que reinventar y bueno, pues enfocar mi vida profesional, sobre todo, que me absorbe demasiado, son demasiadas horas, esto no puede ser. Pues la tengo que reenfocar de otra manera para ser eficiente y que lo que haga sea útil para la gente, pero también pues poder tener un poco más de tiempo libre. Así que pues eso, estoy en plena reinvención. No se crean que no es fácil reinventarse. Para los que sean más jóvenes, les advierto que tener 65 años, pues si alguno tiene miedo a llegar a esa edad, no significa nada. Yo tengo el mismo espíritu que cuando tenía 18, exactamente igual. Lo único que pasa es que el cuerpo no es igual. Tiendes a resistir menos y estar más cansado, tienes más achaques, bueno, nada grave, pero bueno, es diferente. Tienes una capacidad de resistencia menor, pero la cabeza te funciona exactamente igual. Eso ya se lo digo yo. Al final, para los que estén preocupados, que no se preocupen, que van a llegar a esta edad como una rosa, sin tantas diferencias. Simplemente eso, no se puede uno pues hacer el macho alfa, ¿no? No tienes 18 años. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Se ha puesto en marcha, aquí está el banner, en Intefi Escuela de Negocios, un torneo de bolsa en simulado. Se puede entrar aquí pinchando en el banner. Y bueno, pues como ven ahí, el torneo se va a hacer desde el 14 de julio, desde este lunes que viene, no al otro, hasta el 28 de julio, con dinero virtual contra los otros inversores que se apunten, y habrá premios valorados en programas de formación hasta 3.250. Bueno, puede ser un buen entretenimiento. Aquí tienen toda la ficha para poderse apuntar. También les recuerdo que si pinchan en gloversia.com, pues también pueden acceder a toda la gama de productos con los que asesoramos a diversas instituciones. Ya cada uno luego se relaciona con estas instituciones, pero aquí están pues nuestras estrategias muy diversificadas, hay un poco de todo. Y pues la primera yo creo que es bastante interesante, es la SICAV Gloversia Multimercados Equilibrada, que ha cambiado de estrategia hasta con una estrategia nueva, que es con la que ya se va a quedar definitivamente, que empezó el día 16 de junio y que es pues una combinación de estrategias sobre futuros y opciones, hasta 54 estrategias, 54, con diferentes futuros estadounidenses. Se puede poner largo, corto, estar fuera de mercado. Hay estrategias técnicas puras, técnicas estacionales, a favor de tendencia, contra tendencia, hay de todo. La verdad es que es un producto, yo creo que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero con esta estrategia nueva que hemos empezado el 16 de julio puede ser muy interesante. Y luego tiene una parte B de opciones sobre el SP500 y el VIX, con construcción de mariposas para capturar sobre todo valor temporal, spread de put y call, etc. Producto interesante. Gloversia.com. Siempre recordando que resultados pasados no presuponen resultados futuros. Nos vamos al mercado. Hoy tenemos un flujo de noticias mucho menor de lo habitual, porque debido a la fiesta del 4 de julio, pues hay la mayoría de papers habituales que seguimos y demás, pues no los han publicado. Afortunadamente, el paper más importante de cada semana, que es el de Hartnett, sí que lo ha hecho. Hartnett es un poco como un servidor, ni vacaciones ni gaitas. Hay que estar todas las semanas ahí. Eso está más claro que el agua. Bueno, pues vamos a empezar
Además, bueno, hoy tenemos otro hándicap que se me había olvidado advertir. Como pueden ver, por Real Time, que es la plataforma que yo uso, pues les ha dado por el mantenimiento este dichoso que hacen de vez en cuando y han cortado la señal. Yo no estoy muy de acuerdo con esto y desde aquí mi protesta, porque esto ya se repite demasiado. No sé yo si no se pueden hacer los mantenimientos por las madrugadas o por las noches, pero es que hay gente que estamos trabajando los sábados por la mañana. Pues nada, eso de que pone ahí limitamos a volver dentro de 15 o 20 minutos, ya por experiencia, pues ya sé yo que eso no es así. O sea, que no vamos a poder contar. Hoy les puedo hablar, como vemos, hoy estoy bastante limitado, no vamos a poder hablar casi nada de análisis técnico y por lo tanto, pues como sucede en estos casos, que desgraciadamente pues son bastante a menudo, pues vamos a usar un gráfico del SP500 como base en Investing, que es donde tenemos siempre el sustituto, afortunadamente, sin mantenimientos dichosos. Y como referencia de los últimos cambios, pues también usaremos esta tabla que tengo en Investing, que nos sirve, ya nos ha servido otras veces pues para salir del apuro. Esta tabla, por cierto, pues es la que uso yo para las recomendaciones que hacemos para Renta 4, que es la gestora de las dos SICAPs que tenemos en Gloersia, porque la verdad, los terminales Bloomberg son muy caros y no merece mucho la pena. Entonces, cuando tengo que pasar órdenes de ETFs, por ejemplo, como pueden ver, tengo un montón de ETFs de oro, porque por la reglamentación europea en los vehículos de inversión colectiva no podemos pasar órdenes sobre o recomendaciones, en este caso, sobre el futuro del oro, que es lo que pretendemos, porque por ejemplo en las ICAF multimercados que he comentado antes en la propaganda, todo lo hacemos en futuros y en opciones. No usamos prácticamente el contado, salvo algunos monetarios donde tenemos la liquidez. Entonces, a nosotros nos vendría mejor hacerlo en futuros, pero el oro no se puede. El oro tiene que ser en ETFs físicos. Y entonces, pues tengo un montón para poder pasar las órdenes, las recomendaciones de cosas del oro. Y bueno, pues esto me apaña. Si tienes cualquier ETF, tienes más o menos la horquilla o tienes el último precio en tiempo real. Aquí no hay tiempo diferido en la mayoría de los ETFs. La verdad es que está muy bien este servicio que de Investing, las cosas como son, que puedes obtener todos los ETFs. Por cierto, ya que estamos y porque el vídeo sea lo más útil posible, mucha gente me consulta a veces algunos ETFs recomendables para pasar en oro, ¿no? Bueno, pues partiendo de la base de que la mayoría de ustedes tendrán prohibido entrar en los ETFs de oro de Estados Unidos, a mí también me lo prohíben a veces algunos vehículos, que si no son aptos, que si no sé qué. Entonces, todos esos que ven ahí son ETFs en oro que se pueden comprar también por los particulares porque son europeos. Personalmente, por ejemplo, esta semana he usado dos. Yo recomendaría estos dos, que curiosamente cotizan en Milán, pero no sé por qué, tienen más liquidez y funcionan muy bien. Por un lado, el que más recomiendo es este Invesco Physical Gold ETC, que el símbolo es este, SGLD. Es el que más liquidez tiene. Por ejemplo, ayer tienen 8.590 acciones, cada acción está a 272. Entran las órdenes rápidas y fácil. Por ejemplo, ayer no sé cuánto pasé, 300.000 o una cosa así, y entró en el acto la orden. Puse una limitada un poco por encima de donde estaba para que se hiciera rápido y nada, se hizo en un segundo. Cotiza en Milán, repito, porque este ETF cotiza en varios sitios. En Milán es donde la liquidez es mejor. Lo bueno es que cotiza en euros. No hay que llevarse a engaño. Cotiza en euros, pero la base del ETF es en dólares. Cuidado con esto, porque esto induce a muchos errores a mucha gente, ¿eh? Tú ves un ETF que cotiza en euros y piensas, pues no tengo riesgo de divisa, debe estar cubierta la divisa. No. Los ETFs en oro todos están en dólares.
y salvo algunas excepciones que te la indican claramente, no tienen la divisa cubierta. Por lo tanto, que coticen en euros, que a mí me viene muy bien porque en la SICAV no tenemos que estar recomendando que se cambie de una divisa a otra, sino que toda la operativa se hace en euros, pero estamos sujetos, evidentemente, al riesgo divisa. Por lo tanto, si no quieres estar afecto por el riesgo divisa, te tienes que cubrir. Esto es muy importante. Sin embargo, hay algunos, muy pocos, que sí se fijan. Miren este, DB Physical Gold Euro, pero es hedge. Hedge, ya te lo advierte. O sea, este sí está cubierta la divisa. Que también lo pueden utilizar. También tiene un volumen decente. Y de nuevo en Milán, como pueden ver, es donde más volumen tiene. Tiene más volumen que en Alemania. Este es el XAD1. No sé por qué, pero ahí en Milán todos estos ETFs de oro suelen tener muy buen volumen. Los que están en Londres, casi todos están en libras y no te vas a meter en una cosa en libras, el lío padre. Pero entonces te vas hay también en Francia, Alemania, en Ámsterdam, pero donde mejor te estoy encontrando liquidez es en Milán. Entonces, aquí sí, ¿ven? Aquí sí pueden tener la divisa cubierta. DB Physical Gold Euro Hedge, pero tiene que ponerlo hedge o en el folleto o en el título. Si no, la inmensa mayoría son no hedge, es decir, que entramos ahí, pero estamos sujetos al riesgo de divisa. O sea, que, bueno, no nos ha venido mal el que no nos den los datos donde siempre, porque así hemos aprendido pues una cosa más que igual le es útil a alguno de ustedes. Como ven, aquí tienen otro ejemplo, el ISAR SP500 en euros, también con divisa cubierta. Este está en Londres, pero es en euros y con divisa cubierta. Lo pone aquí, hedge, y además es UCIT. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que sí que están cubiertas. Y me gusta tenerlas. Aquí tengo también otro ETF, el TRDE, de bonos americanos 7-10 años en euros con divisa cubierta. Lo pone aquí también, hedge. No se ve la parte final. Entonces, como ven, a mí me gustan bastante los pocos que hay con divisa cubierta porque no me apetece correr el riesgo divisa, que es un follón más, o no tienes bastantes problemas con el mercado, que ya es bastante difícil, pues también tener el riesgo de divisa colgando siempre de ti, ¿no? Entonces, pues, no sé, si sirve, ahí tienen toda la tabla que yo uso, todas las cosas que puedo estar usando. Toman nota y ya está. Con todo lo que les pueda ayudar, bienvenido sea. Bueno, pues ayer, que fue festivo en Estados Unidos, tan solo abrieron los futuros hasta las 7 de la tarde hora española, pero hubo bajadas que para un día festivo pues fueron bajadas bastante claras. El futuro del Nasdaq terminó con una caída del 0,68% y el futuro del SP500 terminó con una caída del 0,64%. Prácticamente se desvaneció toda la euforia que habíamos tenido con el dato de empleo. Un dato de empleo absolutamente falso, primera clave de la semana. Vamos a ver, yo ya saben mi opinión. Con la macro últimamente no se puede operar. No se puede, por lo menos a corto o medio plazo. A largo plazo seguro que sí, pero a corto o medio plazo no. Lo mejor es tener un sistema y ya está. Y dejarnos de historias. Pero eso no quita para que no tengamos que tener una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Ahora volvemos al dato de empleo. Ya que hemos dicho lo del sistema. Aquí he preparado un gráfico del SP500 Spot. Bueno, es el CFD del SP500. Nos da lo mismo. Y el sistema que estamos aplicando y que seguiré comentando aquí por si les puede ser de alguna utilidad, nos sigue dando señal de compra. Como hemos estado siguiendo en directo cada semana y seguiremos cada semana por diciendo si hay algún cambio, el sistema nos sigue dando señal de compra. Recuerden que el sistema es muy sencillo. Se basa en la observación de que cuando el mercado está en tendencia, a pesar de lo que todo el mundo cree, el RSI se mantiene muy sobrecomprado. No es que cuando está sobrecomprado haya que salir huyendo, todo lo contrario. Cuando está por encima de 60 durante 2 velas, como pasó aquí, después de mucho tiempo por debajo, 2 velas por encima de 60 y se rompe el máximo, se activa la señal de compra. Entonces se activó la señal de compra en la zona
5.915 del spot aproximadamente. Entonces no salimos mientras no salga de la zona 60 con 2 velas, se pierda el mínimo y hagamos un poquito de lectura de mercado. Porque si estamos demasiado cerca de niveles clave, pues hombre, pues la verdad es que mejor esperarte. Entonces, dio la señal de compra en 5.915. Aquí tuvimos 2 velas que se movió por debajo del 60, por lo tanto nos estaba dando una alerta, y luego a la vela siguiente se perdió el mínimo. Pero claro, lectura de mercado. Si hacemos lectura de mercado, nos vemos con que la vela de salida por posible fallo en la señal, ¿dónde nos la está dando? Nos la está dando encima de la media de 50 y de la media de 100 que coincidían en ese punto. Pero es que además, recuerden que no hay mayor soporte o mayor resistencia que lo que tú ves más cerca a tu izquierda. Es decir, los máximos o mínimos relativos anteriores. Eso es la mayor de las resistencias o el mayor de los soportes. Entonces, aquí teníamos un pico, que había sido el pico de flexión de esta onda 1, 2, 3, y este nivel actuaba como soporte. Pero es que además coincidía, como ven, con la media 50 y con la media de 100. Entonces, no era un buen sitio ese para cerrar y lo mejor era observar para ver qué hacía el día siguiente. Y lo que hizo al día siguiente pues fue volver. Por lo tanto, sistema más pequeña lectura de mercado, el sistema seguía comprado desde la zona 5.915, aquí hubo otra salida, se perdió el mínimo pero por poquísimos puntos, por 10-15 puntos, eso es muy poco, se tiene que perder de una manera más clara, y bueno, pues ahora se ha vuelto a meter otra vez en la zona por encima de 60 y sigue sin indicarnos la señal de salida. Por ayudar un poco cuando está muy en tendencia, como puede ser en esta caída o como puede ser en esta subida, cuando está en tendencias menos claras, esta nueva media que he incorporado aquí no le sería de mucha utilidad. Pero sí para grandes tendencias, como por ejemplo toda esta caída. Mucho mejor incluso que esto que tengo puesto aquí. Ya saben que las señales de venta son al revés. Cuando baja de 40, 2 velas menos el mínimo, pues te activa la señal de venta, y luego en las salidas de 40. Pero, por ejemplo, cuando estás en una gran caída, este indicador puede ser mejor porque filtra mejor, te quita todos estos picos. Hay que recordar la simetría de la bolsa. Cuando va hacia arriba los rebotes son muy flojos, y cuando va hacia abajo los rebotes son muy amplios. Entonces no se puede operar igual abajo que arriba. Entonces, un añadido que se me ha ocurrido, pues podría ser que se fijen en la media de Hull de 100, que es la línea roja. Entonces, una vez que estás muy en tendencia, lo mejor es colocarla para que no te saquen los rebotes falsos, aquí, o como aquí, y cerrar la posición cuando supera ya la media en dirección contraria, cosa que no ha sucedido al alza, y cuando se estaba a la baja, pues se rompió como por aquí. ¿Qué es esto de la media de Hull? Que seguro que a más de uno les suena a arameo de la dinastía perdida. Bueno, pues para eso tenemos al ChatGPT, modo Pro, que es el que tengo yo, mi empleado que no da guerra, no me monta follones sindicales, ni me protesta, trabaja a todas horas e intenta comprenderme un poco. Bueno, la media de Hull es un tipo de media móvil desarrollada por Alan Hull, me parece que es australiano Alan Hull, con el objetivo de reducir el retraso ya muchos años, el retraso típico de las medias móviles tradicionales sin sacrificar la suavidad de la curva. En la forma de cálculo es bastante diferente a una media tradicional, tanto exponencial como simple. Como ven, calcula una media móvil ponderada de la mitad del periodo deseado, multiplica por 2, resta la media ponderada del periodo completo, en fin, ahí tiene la fórmula. Es una fórmula un tanto compleja, pero lo que nos importa es
lo que hace. Fíjense si comparamos la media de Joule, que sería la HMA, con una exponencial o con una simple. La media de Joule tiene una suavidad alta, la media simple media. La rapidez de reacción en la media móvil simple es lenta y en la media de Joule es muy rápida. Y el retraso en la media simple es alto y en la media de Joule es bajo. Por lo tanto, esta media es ideal para estas cosas, para salir. Ayer tuvimos un directo para el cierre del máster de Intefi, que estamos con alumnos, y precisamente estuvimos hablando de esto, de lo bien que funcionan las medias de Joule como salida. Entonces, bueno, pues ahí queda esa sugerencia, la pueden poner más sensible para salir antes, pero por experiencia, si estás trabajando con gráficos diarios, en grandes tendencias puede venir muy bien esta. De momento, pues con lectura de mercado y este pequeño truco del RSI, pues podemos estar funcionando bastante bien. Vamos a seguir cada semana durante todo el año hasta que se cansen de esto ustedes. Yo no me voy a cansar, pero se cansan ustedes, pues lo dejaré. Pero vamos a ir siguiendo todas las señales que nos va a dar de aquí a fin de año y verán cómo funciona bastante bien y es muy simple y quizá les pueda servir de referencia. De momento, continuamos con la señal de compra que se viene arrastrando desde pues prácticamente 300 puntos más abajo. Entonces yo lo que recomiendo es esto, que se cree uno un sistema, que le estoy dando una pista de lo que podría ser uno, pues se puede complicar más, igual este es demasiado humilde, no sé, un poco muy allá, pero se puede complicar muchísimo más. Lo mejor es tener un sistema y seguirlo. Recuerden que los sistemas a más corto plazo generan mucha tensión, son muy rápidos. Cuanto más acortemos el plazo, posiblemente pueda tener más rentabilidad, pero vamos a sufrir mucho más. En gráficos diarios, pues está bastante bien. Se puede ir bastante tranquilo. También se puede usar de 4 horas, de 8 horas, y ya si se quiere ir muy rápido, pues se puede hacer con gráficos de 1 hora. Por ejemplo, este mismo sistema, pues en gráficos de 4 horas nos habría dado una señal de compra más o menos por aquí en 5.652, aquí con la media no habríamos salido, pero aquí sí. Aquí nos ha dado una señal de venta, unos 200 puntos, nos mantiene fuera, neutral. Por aquí nos vuelve a meter otra vez largos en la zona 6.030. Da señales de salida pero justo encima de la media, por lo tanto no hacemos caso y ahora mismo pues estaría ahí dentro. 6.230. Al final hubiéramos llegado al mismo sitio, pero con más agilidad. En caso de drawdown nos habría generado menor drawdown. Da igual, el sistema se puede aplicar en cualquier plazo de tiempo. Entonces, como estaba diciendo, aunque yo creo que con la macro no se puede operar, pues hombre, es importante que por lo menos tengamos el tranquillo pillado y a fin de cuentas, aunque con la macro no se puede operar, los bandazos que se están generando constantemente desde que Trump está ahí, pues están generados por la macro precisamente, ¿no? Y el dato de empleo es muy importante porque si no, no sabemos por dónde van los tiros. Mucha gente condiciona el análisis a cómo va el empleo. Entonces, según la versión oficial, el empleo va muy bien. Yo ya saben lo que pienso, a mí me sorprende que el establishment esté tan callado. Había mucha gente que protestaba cuando era Biden el que manipulaba y ahora que lo están manipulando los otros, pues protestan. Como siempre que hablo, no tengo más remedio para analizar la economía, tengo que nombrar a algún político que otro. Yo debo dejar claro que mi postura es absolutamente neutral. Yo soy antipolítico. Cualquiera que me siga desde hace mucho tiempo sabrá que a mí no me gustan los políticos. Ninguno. No me afilio a nadie. Me da igual Trump, Biden o que si Elon Musk crea otro partido. Intento analizar desde el punto de vista de política económica. Pero si Biden manipula, lo digo, y si Trump manipula, lo digo. Y ya está, y eso no significa que esté defendiendo a unos y a otros. Eso es importante, yo no me meto en política, estoy hablando de economía y de política económica. Y el dato de empleo se ha manipulado siempre por parte del Departamento de Trabajo. Una de dos, o es eso, o es que el Departamento de Trabajo es de risa, o sea, tiene como misión ya en su acta fundacional sesgar el dato de empleo siempre al alza. Es que aún está por ver que salga un dato de empleo sesgado a la baja y que la gente proteste porque se puede demostrar que está... No, siempre es al alza.
Entonces, pues no sé qué quieren que les diga. Me da la sensación que ningún gobierno protesta. Muy rápidamente se protesta contra Powell porque no baja los tipos de interés, pero estos, claro, como esto va muy bien, lo que están dando, entonces, pues hay que decirlo. Es igual que en España, ni me voy con unos ni me voy con otros, pero si el Tezanos ese te saca unas estadísticas que te saltan las lágrimas de la risa siempre, pues habrá que decirlo. Pues esto es igual el dato de empleo, se está haciendo lo mismo. Y si esto mismo lo hace otro partido y lo hace el del PP, pues lo volveré a criticar. Mi misión es criticar a todos los políticos, siempre sea quien sea el que esté ahí. Pues no me interesa la política, solo me interesa la economía, pero no tengo más remedio que hablar de las personas que están al frente de la política intentando discernir por dónde van los tiros. Creo que esto es importante, esta puntualización. Entonces lo del dato de empleo es una vergüenza. Otra vez se sacaron un conejo de la chistera y nos dijeron que el dato de empleo fue maravilloso, estupendo, todo va muy bien. Pues no señor, no les voy a atiborrar con gráficos. La verdad es que estoy intentando poner menos gráficos últimamente porque, en fin, muchos de ustedes me contactan, sé un poco, veo las estadísticas en YouTube, que al nivel de usuarios que tenemos nos dan estadísticas muy completas y sé que la mayoría de personas que ven esto lo escuchan, no lo ven como vídeo, lo escuchan como si fuera un podcast, paseando en el coche, además son muy largos, los de entre semana uno a uno, pero estos... Entonces, procuro que sea lo más podcast posible, ¿no? Así que pues les mareo menos con gráficos, pero bueno, da igual, gráficos que sin gráficos. Miren, el ADP, al que pusieron ayer de vuelta y media, y se le llegó a criticar siempre con el sesgo político. Es que me cansa mucho esto del sesgo político. Vamos a dejar la política quieta y vamos a intentar analizar las cosas bien. Críticas durísimas a ADP. En la web 0G se le llegó a decir que eran unos marxistas porque manipulaban los datos para perjudicar a Trump. Bueno, francamente lo dudo mucho, ni para perjudicar al uno ni para perjudicar al otro. ADP pues ha tenido siempre la misma línea, que no coincide nunca con el dato de empleo. Pues hombre, ayer les ponía en el vídeo de cierre un Twitter que me gustó mucho. Miren, aquí lo tienen, lo traduje, lo retuiteé y lo traduje, de David Rosenberg. Dice, si se tiene en cuenta el descenso de la semana laboral y el sesgo del modelo natalidad-mortalidad, adivinen qué, las nóminas del sector privado no subieron. Pasó lo que ya había dicho ADP, que habían bajado en el mes. ADP ya lo advirtió. Y le han puesto vuelta y media y hay algunos que les dicen marxistas. Siempre la política. Los políticos te meten una ideología y tu vida depende de que tienes que defender esa ideología. No se le piden resultados, no se le pide nada. Lo único que importa es la ideología. Por eso yo tengo tantos problemas cuando voy a votar, porque no consigo discernir entre ese ruido que hay, qué es lo que están haciendo. Realmente es que me pregunto qué están haciendo los políticos. Por ejemplo, en España, todos. Exactamente qué hacen. De cara a lo que yo pago de... Bueno, ahora ya no. Este año empiezo a pagar ya en Suiza, pero hasta el año pasado, lo que yo pagaba de impuestos, lo que todos ustedes pagan, los que sean españoles. No sé, hasta la dichosa política. Fuera, política. Fuera. ADP dijo que se había destruido 33.000 empleos privados. Y las nóminas del sector privado se hundieron 400.000 el mes pasado en la otra encuesta esa que hacen. Entonces, este analista, David Rosenberg, dice, esperemos que la Fed encuentre el tiempo para rascar la superficie solo un poco, porque este fue un informe débil, amigos míos. Y ese es el análisis que yo hago. ¿Qué es eso del modelo BERT? Eso es... El modelo de nacimiento-muerte es un modelo que se sacó el Departamento de Empleo de la manga, según el cual se calcula cuántos empleos han creado las empresas que han nacido en el mes, es decir, que no ha habido tiempo de meterlas en la estadística, y cuántos empleos han destruido las empresas que han cerrado en el mes, es decir, que no ha habido tiempo de ponerlos en la estadística. Este modelo ha sufrido unas críticas feroces de muchos analistas porque no se basa en nada serio. Es una estimación que hacen en una hoja Excel, así de claro, con unos algoritmos muy dudosos, de muy dudosa eficacia y que pintorescamente siempre tiran para arriba y nunca tiran para abajo.
Y esto ha pasado con Biden y esto está pasando con Trump. No ha cambiado. Siempre el algoritmo te tira para arriba. Entonces, es de risa, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces y no quiero ser pesado con esto. Las nóminas del sector privado se hundieron 400.000. El dato estaba totalmente distorsionado además por una cuestión muy puntual. El dato correcto y que lo que hay es debilidad y ya está. Y además hubo otra partida de distorsión ahí que fue la creación de empleos gubernamentales, que subió 74.000. La subida más alta en no sé cuántos meses, desde hacía más de un año. Y uno se pregunta, pero a ver, ¿dónde estaban esos empleos gubernamentales si precisamente Trump, una de las cosas que está haciendo, está cumpliendo con su programa económico y es, pues, adelgazar un poco la grasa del sector público, ¿no? Que es una cosa que está haciendo y que a mí me parece, una vez más, fuera política económica pura, pues a mí me parece bien que se adelgace la grasa política. Ojalá se estuviera haciendo en otros sitios, francamente. Pero, claro, miras y dices, es que está justo en la partida de profesores. Y tú te preguntas, pero a ver, ¿que han contratado a 73.000 profesores en junio? Si los profesores los despiden en muchos colegios en junio y los vuelven a contratar en septiembre cuando empieza el curso. Entonces te metes por ahí en la metodología de cálculo y te ves que es que dicen que sí, que en junio se despiden profesores, pero que se han despedido menos profesores que en junio del año pasado, y entonces el algoritmo hace la comparativa y te añade 73.000 empleos. Madre de Dios, de verdad que a lo mejor me estoy equivocando y no es una manipulación de los gobiernos, sino que la metodología del Departamento de Trabajo es de risa auténtica. Ha habido mucha polémica con eso, ¿eh? Y hay analistas que literalmente, y no analistas pequeños, y muchos de algunos bancos de inversión, que ya llegan a decir que se podían ahorrar el dato de empleo porque no sirve para nada. Es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que los muy establishment no lo dicen porque, bueno, se queda mal, políticamente incorrecto, pero es la verdad, esto no sirve para nada. Y el dato de empleo fue débil. Y el dato de ADP no es un dato hecho para fastidiar a nadie. Es un dato que es una consultora privada y está intentando darte la verdad. Y a lo mejor es ese el correcto y no el otro. Francamente. ¿Y por qué lo digo? Pues hombre, ayer nos dan el dato de ISM de servicios. Ayer no porque fue festivo, el día anterior, el jueves. A las 4 de la tarde del jueves nos dan el dato de ISM de servicios. Y esperen que busque la cifra exacta porque tiene telita marinera. Perdón un momento, aquí está. El dato de empleo de servicios quedó en 47,2 cuando se esperaba 49,5. 47,2. El ISM ha demostrado sobradamente que sí que es un dato fiable. La mayoría de los datos son fiables, ¿eh? Están bastante bien calculados. Estados Unidos es la primera potencia mundial, tiene muchos medios para poder hacer los cálculos bien. Pero este del empleo es una excepción. Entonces, el ISM, que por cierto no lo calcula el gobierno, el ISM, nos da una destrucción de empleo en servicios en junio. Una destrucción. 47,2, la destrucción se inicia por debajo de 50. Y resulta que servicios es el 75% de la economía de Estados Unidos. El ISM de servicios de manufacturas lleva también un montón de tiempo. El ISM de empleo de manufacturas lleva también un montón de tiempo destruyendo empleo, o si lo crea es muy poco. Por ejemplo, el de este mes, el ISM de manufacturas, su partida de empleo queda en 45. O sea, manufacturas quedan 45, es decir, amplia destrucción de empleo, 25% de la economía, y servicios, fuerte destrucción de empleo también en 47,2, y es el 75% de la economía. Y este dato está
es un dato muy reputado, es un dato muy fiable. Es decir, destruyes empleo en todos los sectores, en servicios y manufacturas. El dato de ADP, criticadísimo porque le meten sesgo político donde no habría que metérselo, te da destrucción de empleo. Y te salen estos, con todos los respetos, estos otros ¿qué tal? Antes he dicho un ejemplo aquí en España, otra cosa parecida, pero es que es igual. Y ala, y siempre sale un dato maravilloso, y siempre mejor de lo esperado, y siempre fenomenal, y siempre ¡viva! ¡Viva! ¡Viva Disney! ¡Ala! Hoy mundo jurásico, mañana pipi calzas largas. Venga, hombre, no fastidies. Vamos a ser serios y vamos a intentar hacer nuestro propio análisis, porque si no, aquí nos la van a dar con queso. El dato fue malo. Ya está. Y se acabó. Y si queremos seguir reconociendo a Pulpo como animal de compañía, pues yo me niego. El dato de empleo fue flojo y creo que se lo acabo de demostrar con muchas cifras. Por lo tanto, que no nos llevemos a engaño. No estamos ante una recesión, pero sí estamos ante un enfriamiento, no un enfriamiento, una reducción del ritmo de crecimiento que no interesa políticamente decirlo porque como el gobierno acaban de aprobarle una ley que esto ha sido otra de las claves de la semana, les acaban de aprobar una ley fiscal muy importante, también estaba en el programa electoral, pero esa ley fiscal tiene un corolario, y es que hay una serie de rebajas de impuestos, hay una serie de recortes, pero los recortes no son suficientes y al final la ley da teóricamente una subida de la deuda de Estados Unidos de 3,8 billones de dólares en los próximos años. Pero según los analistas más independientes, parece que va a ser bastante más que eso. Entonces, claro, el gobierno está intentando convencer a la opinión pública, sobre todo a los mercados. A la opinión pública da igual porque las elecciones están lejos. Hasta que no vengan las elecciones de medio término, en noviembre del año que viene, no se van a preocupar mucho de eso. Pero el gobierno está preocupado porque hay un problema de falta de confianza en los activos estadounidenses que puede ser peligroso si esto llegara a mayores. Entonces intentan convencer a los que les tienen que comprar los bonos de que tú no te preocupes porque vamos a subir mucho el crecimiento con estas medidas de este plan que se acaba de aprobar y la subida del crecimiento tapará los problemas generados con este aumento de la deuda. Claro, si el empleo te empieza a fallar, se te desmonta el argumento. No interesa mucho que el empleo parezca que esté flojeando qué es lo que está pasando. Sin ser dramático y sin ser nada de esto. Ese es un poco el juego. Además hay que recordar que en una crisis que se está intentando minimizar, Besen la ha minimizado hasta 2 veces esta semana, yo habría hecho lo mismo si estuviera en su puesto, es el secretario del Tesoro y su misión es templar gaitas, evidentemente, y por cierto que yo creo que lo hace muy bien, es una figura muy preparada y que siempre es un contrapunto a pues algunos titulares algo temerarios que suele hacer Trump, casi siempre luego él intenta matizar. Yo siempre he dicho que si dejara el tema arancelario completamente en manos de Besen, yo creo que podrían conseguir sus objetivos de unos aranceles, de hecho casi lo están consiguiendo ya, de unos aranceles más altos, pero dentro de la lógica del sentido común. Bueno, pues Besen ha estado toda la semana intentando convencer de que no hay ningún problema con las compras de los activos de Estados Unidos. Todo va bien y el crecimiento que va a generar toda esta historia del plan fiscal y demás y otras medidas que se están tomando cumpliendo el programa electoral, dinero que entra de los aranceles y demás, va a solucionarlo todo. Históricamente ya hemos hablado muchas veces de que eso no es así. Históricamente solo se consigue rebajar deuda con crecimiento en serio y de manera sostenible si la inflación se dispara, cosa que no creo que desee nadie, o si se crea una burbuja de activos. A lo mejor esas son las intenciones de crear una burbuja de activos. Puede ser. Hartnett, como luego verán, es una de las posibilidades que recoge. Puede ser. Pero si no, difícilmente se va a rebajar la deuda. Y sí que hay una crisis.
de compra de activos norteamericanos. Diga Besen lo que digan, ya estamos otra vez. No hay que hacer caso a los políticos, tenemos que hacer caso de los datos y hacer el análisis al margen de la política. Fíjense los datos lo que nos dicen. Bueno, antes de seguir, les quiero poner menos gráficos, pero este sí que creo que es importante, es el del que hemos estado hablando antes de los funcionarios. Miren, ahí lo tienen. Esto fue lo que distorsionó el dato del empleo. Aparte de las distorsiones habituales, de que realmente se ve destrucción de empleo y con el dichoso nacimiento o muerte ese que tienen, le dan la vuelta. 73.000 empleos gubernamentales, la mayoría profesores, en el mes de junio, que es cuando los despiden. Vale. No se había visto tanto desde marzo del 2024. Esto es lo que distorsionó todo. Este gráfico lo publicó Deutsche Bank durante la semana con una crítica hacia Besen diciendo que no estaba siendo sincero cuando decía que no había ningún problema en las compras de los activos estadounidenses. En concreto, Besen se refería a los bonos. ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? Observen los flujos de fondos domiciliados en el extranjero invirtiendo en bolsa y en bonos. ¿Me quieren decir dónde están las compras? Besen está haciendo lo que tiene que hacer, que es templar gaitas, pero la realidad, una vez más, es esquiva y tienes que espabilarte para encontrarla. Cero pelotero de compras de bonos de Estados Unidos por parte de fondos domiciliados en el extranjero, y gracias que ahora están a cero porque han estado mucho tiempo con ventas netas bastante importantes. La historia, lo normal era esto, comprando como cosacos los extranjeros los bonos americanos. Pero no está sucediendo. La gente no se fía. La gente, por el momento, a lo mejor eso cambia, por el momento no se fía de la política económica de Estados Unidos. Igual cambia, igual Trump va a cambiar mucho, intenta no ser tan agresivo con los titulares, con todas estas cosas y tal. Eso ha influido muchísimo también en el mercado, pero de momento no es suficiente. Y no les digo nada en bolsa. En bolsa cero pelotero. Cuando lo normal pues era moverse por aquí. Entonces sí hay un problema de que no les están comprando, al menos los extranjeros, los activos estadounidenses porque no se fían. Y de ahí que el dólar las esté pasando moradas. Observen el batacazo monumental que se está metiendo el dólar index durante todo el año 2025. Esto, aunque le venga bien a Estados Unidos, por temas de que las exportadoras pues son más competitivas, esto no es una cosa buena. Esto viene porque hay una falta de confianza tremenda. Una falta de confianza tremenda. Ahí tiene el reflejo. Entonces, vamos a ver. Estados Unidos lleva 1000 años con el dinero de los extranjeros financiando su déficit. Si tú ahora quieres, porque lo pone en tu programa electoral, eliminar tu déficit, que es lo que se está haciendo con los aranceles y con otra serie de medidas, algunas muy agresivas, tienes este problema secundario, lo vas a tener que resolver. No te va a entrar dinero, la gente ya no confía en tu dólar, ni confía en tus bonos. A ver, ¿qué haces ahora para solucionarlo? De momento no he visto ninguna solución convincente. En cualquier caso, el dólar empieza a estar un poquito pasado de rosca. Y el euro, por lo tanto, también. Ya se han empezado a oír voces que dicen que un euro por encima de 1,20 ya no es tan favorable para la zona euro. Por mucho que... O sea, pero es que le está haciendo polvo a las exportadoras europeas, para empezar. Entonces, The Guindos dijo durante la semana que un euro en 1,18 y tal, que no le preocupaba, pero por lo que se ha visto después, parece que un euro por encima de 1,20 sí les preocupa. Esto del dólar index va un poquito pasado de rosca y por lo tanto el euro también. Y observen el batacazo del dólar contra mi moneda favorita, que como saben es el franco suizo. Creo que es una moneda imbatible en el largo plazo y aquí no se pueden dar recomendaciones en estos vídeos, pero yo personalmente siempre tengo la misma autorrecomendación para mí mismo. Comprar francos cada vez que el franco tiene alguna debilidad. Tiene alguna fase correctiva, que siempre las hay, pues es un momento ideal para comprar francos. Al final,
les recuerdo lo que les digo siempre. En los años 70 un franco 14 pesetas. Ahora mismo un franco ya está rozando las 200 pesetas. Ustedes mismos. ¿Eso va a cambiar? Pues hombre, con la pelota de deudas que tienen las monedas fiduciarias, estamos hablando de una economía pequeñita, pero con las deudas infinitamente menores que los demás. Este año se ha cerrado con superávit presupuestario, atención. No sé si habrá algún país más por ahí del mundo que haya cerrado con superávit presupuestario, no de la balanza comercial, presupuestario. Aquí todo el mundo plagado de deudas y esta gente, pues, unas reservas de oro muy por encima de lo normal. Entonces, dentro de que es una moneda fiduciaria, pues para mí es la menos fiduciaria del mundo y por lo tanto, pues ahí está mi apuesta. Bien, más o menos tenemos pillado el hilo conductor de por dónde van los tiros. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, pues técnicamente hablando, como ya hemos visto, hoy no puedo hacer mucha virguería con los gráficos, pero técnicamente hablando, pues estamos... Un momento que lo ponga, SPX. Estamos alcistas. No tengo muy claro ya dónde están las resistencias. Las bandas de Mogalet, bueno, hoy no las puedo poner porque aquí no me salen en este programa, pero están ya, son débiles y están recién formadas, no tienen fuerza. No tengo muy claro dónde puede estar la próxima resistencia. Es ya difícil, estamos en subida libre y ya está. Y el soporte, pues aquí tenemos un soporte en el spot en la zona 6176, más importante de lo que parece. Fíjense que por aquí también hay. Ahí. Entonces, un nivel donde cada vez que flexiona se está parando y además coincide con toda esta zona de resistencias de aquí, zona 6150, por redondear. Y luego, pues el siguiente soporte ya muy fuerte estaría en el techo del lateral que ha tenido en estos días, en la zona 6060. Pero ya por debajo de esa zona 6150 podría haber problemas. Hacia arriba, pues francamente no lo sé. Pero lo que sí que está claro, y lo he estado comentando durante toda la semana, es que los analistas de Goldman, de JP Morgan, Deutsche Bank, UBS, todos coincidían en lo mismo. El mercado está excesivamente confiado y está muy sobreextendido, ya mucha subida desde el mínimo de abril, muchísima subida, está muy sobreextendido, está muy sobrecomprado y sobre todo hay un exceso de confianza porque las primas de las opciones para cobertura son baratísimas. Es decir, es como si no hubiera miedo a nada, como si no se temiera a nada, como si se pensara que ya va a ser una subida eterna, que puede ser, pero que en principio, en proporción a los riesgos que se ven en lontananza, la confianza parece demasiado, o al menos anormalmente alta, ¿no? Que a lo mejor están acertando, pero que siempre hay un nivel de riesgo que tiene que verse en las opciones una prima de riesgo equivalente. No se está viendo eso. Para nada. Entonces eso no es normal. Hay demasiada confianza y eso empieza a ser peligroso. Harnett, ahora lo veremos, ya dice que por encima de 6.300 no se fía nada y que no recomienda posiciones en el S&P500. Por encima de 6.300 está ahí. Cerró el viernes en 6.279. Prácticamente está ahí. Entonces, bueno, la hoja de ruta ya nos tenemos que andar con cuidado. Quien se le haya escapado lo que tiene que hacer es esperar, correcciones. No parece un buen nivel, está muy alto, francamente. ¿Y qué es lo que el mercado está menospreciando? Pues problema arancelario, que aún está muy complicado. Por cuantitativo, mucho problema no hay. Pero sí está el problema arancelario. Por cuantitativo, miren, este indicador es el más fiable que yo conozco para anticipar cuándo van a venir grandes correcciones. Y de momento no lo pinta ni por asomo. Es el indicador de la suma de nuevos máximos menos nuevos mínimos de NYSE más Nasdaq. Siempre que va a venir una corrección duradera y sólida, el indicador empieza a mostrar cómo se mete por debajo de cero, es decir, los nuevos mínimos son mayores que los nuevos máximos en NYSE más Nasdaq, estamos hablando de varios miles de valores, pero ahora sin grandes alardes se mueve por encima de la zona cero. Es decir, que no se está preparando para una gran bajada ni por asomo. Recuerden que cuesta mucho
dar la vuelta a las tendencias alcistas por la simetría de la bolsa, pero cuesta muy poco dar la vuelta a las tendencias bajistas. La bolsa es así de asimétrica, pero una tendencia alcista cuesta mucho voltearla, la volteas y te vuelven a entrar otra vez. Ha habido mucho cierre de cortos, es que la bolsa es muy complicada, ha habido mucho cierre de cortos y sobre todo nos mostraba Bank of America cuando publicaba esta semana lo que habían hecho sus clientes la semana pasada, de dónde está saliendo el dinero de verdad. Porque los particulares, dentro de sus clientes, que suele ser una muestra estadística bastante significativa, los particulares han vendido, las instituciones han vendido, los hedge funds también. Y la única partida compradora que había que compensaba todas las demás con creces era la de recompras. Porque aunque estemos en blackout de recompras, siempre hay una parte de recompras fijas que continúas, una parte variable la que se para. Entonces, las recompras siguen siendo la partida fundamental de subida del mercado. Fíjense lo que les digo. Si desde que el mercado está subiendo, no sé, pongamos desde el 2009, si hubiéramos quitado las recompras, si elimináramos esa partida, tendríamos un gráfico bajista. Y mira que ha subido el mercado desde el 2009. Es absolutamente fundamental. ¿Que es un poco surrealista? Pues sí, pero el mercado es papel contra dinero. Por cierto, la fuerza más compradora que ha habido últimamente, que era la de los particulares, según análisis de JP Morgan y Goldman, que me he leído durante el fin de semana, no está muy animada últimamente. Esta partida que ha venido acertando, a pesar de lo que se puede pensar, ha venido acertando muy bien, la mayoría de los últimos movimientos, está algo reticente, Bueno, como decíamos, ¿dónde está el peligro entonces? El peligro está en el tema arancelario, el peligro está en que esta madrugada, hora española, la noche de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el viernes envió 12 cartas a 12 países dándoles unos aranceles fijos. 12 cartas, que no va a revelar a qué países les ha enviado las cartas. Que iba a enviarle las cartas. Primero dijo que las iba a enviar el viernes, pero esta noche ha dicho que las va a enviar el lunes. Y que en esas cartas hay a quien le sube a la zona 10-20% y hay a quien le sube a la zona 60-70%. ¿Quiénes son los afectados? Ya saben que los 4 países más importantes son Canadá, México, zona euro, que no es un país, pues un área, y China. Lo de China ya parece que está más o menos claro, pero el gran problema está en los demás. ¿Qué últimas noticias tenemos? Canadá, según el embajador de Estados Unidos en Canadá, se está muy cerca de un acuerdo. Luego, a lo mejor Canadá, que es uno de los importantes, no recibe la carta. De México no se sabe nada. Silencio total. Y de la Unión Europea, miren, he estado esta mañana preparándome el vídeo como siempre, me suelo poner sobre las 7:30 para ir preparándomelo todo. He estado casi 1 hora y media, me lo he leído todo y he encontrado opiniones, hasta 10 opiniones totalmente divergentes. Hay quien piensa que se está cerca de un acuerdo y hay quien piensa que va a ser imposible el acuerdo, porque Trump ayer mismo amenazó a la Unión Europea con 17% de aranceles sobre varios productos agrícolas y porque la Unión Europea dice que si no se le hace sanciones a determinados sectores clave, no va a haber acuerdo. Y von der Leyen ayer mismo dijo que podría haber acuerdo como podría no haberlo, que si no lo había no pasaba nada porque ellos ya habían preparado aranceles de castigo a Estados Unidos como contraprestación. Francia el jueves dijo que no había que ser débil con Estados Unidos y que había que plantarles cara, y que el 10% mínimo era inadmisible si no se hacían exenciones sectoriales que podrían ser peligrosas. Eso es un riesgo, no sé qué va a pasar, nadie lo sabe, pero es un riesgo. Si se tuerce y hay una guerra comercial entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, que son los importantes, pues podría haber mucho lío. ¿Quiénes son esos 12 que van a recibir las cartas? ¿De cuántos aranceles hablamos? Entonces, da la sensación, la mayoría de analistas creen que la situación a la que vamos a llegar es la siguiente. Que Trump lo que ha decidido es un esquema parecido a este. Países con los que tiene acuerdos en principio, aunque aún no están materializados. Pues a esos países les va a prorrogar
y se puede contar con que al final pues los aranceles serán más bajos, pero el arancel mínimo del 10%, eso no parece que vaya a ser muy fácil que te lo quiten. Aunque sí puede hacer exenciones temporales. Por ejemplo, uno de los países que se cree que están en esta línea de acuerdo en principio y que va a haber prórroga es Suiza. Aquí en Suiza dicen que el acuerdo está casi hecho y que Estados Unidos sí ha cedido haciendo exenciones no tan duras en el sector de farmacia, que como saben, para ambos países es un sector muy importante. Para Suiza es vital, para Estados Unidos también. Entonces, da la sensación de que sí que aflojan en algunos sitios, eso es esperanzador. Pero por otro lado, pues no sabemos mucho. Entonces, categoría 1, acuerdo en principio. Categoría 2, sin acuerdo en principio, pero se está negociando y aún no se sabe. Entonces, a esos países parece que Trump quiere llevarlos otra vez a los aranceles que dio en el famoso día ese que él llama de la liberación. Pero se le deja la puerta abierta a que eso se pueda rebajar en cualquier momento. Y luego habría una tercera categoría de países que posiblemente sean los que van a recibir las cartas, que Trump consideraría, o el gobierno consideraría que no hay acuerdo ni posibilidades de acuerdo cercano y que por lo tanto se vuelve a los tipos del día de la liberación y ahí se quedan salvo nueva orden. Claro, todo esto va a haber que digerirlo, no es tan fácil y habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Por lo tanto, riesgos hay. Podemos encontrarnos con que entre esas 12 cartas está la Unión Europea, está Canadá, está México, o no, o sí, no sabemos. Puede que prorrogue, puede que no, es muy incierto lo que puede pasar. Y ahí va a estar un poco la clave de lo que pasa en los próximos días. Por cierto, estaba comentando que el euro no parece que ya sea visto con muy buenos ojos por encima del 1,20. Está ya cerca, mira por dónde anda. Hay quien piensa que un euro por encima de 1,20 y que el Banco Central Europeo no pudiera pararlo, podría forzarle a más bajadas de tipos de interés de lo previsto, un poco lo que ha pasado aquí en Suiza, que los tipos están otra vez a cero para intentar frenar la apreciación constante del franco, que por otro lado perjudica muchísimo a las exportadoras suizas. Tema, por último, última clave de la semana y nos vamos a ver a Hartnett, a ver qué nos cuenta, siempre desde su punto de vista neutral y apolítico, como a mí me gusta, y sin casarse ni con unos ni con otros. Tema de tipos de interés. Con los datos macro que han salido, especialmente con ese dato de empleo fake, pero que para el mercado es bueno y es lo único que importa, las posibilidades de bajadas de tipos que poco a poco se estaban animando, pues parece que se han complicado. Ahora mismo no se da ninguna posibilidad a bajadas de tipos en julio, pero sí se le da muchas posibilidades a una bajada de tipos en septiembre. Besen, siempre más centrado que Trump o más prudente en sus comentarios, dijo que pensaba que sí que se iban a bajar los tipos en septiembre. La presión sobre Powell ha seguido durante toda la semana. Trump le ha vuelto a llamar incompetente y le ha llegado a pedir directamente que dimita. Que dimita y le ha acusado de estar causando graves daños a Estados Unidos por no bajar los tipos de interés. Este es otro factor importante y que habrá que ver cómo va evolucionando. Y por lo tanto tendremos que seguir vigilando la rentabilidad del bono americano a 30 años, que tienen aquí el gráfico. Cerró en 4,86%, se ha recuperado bastante en los últimos días. No les ha gustado el plan fiscal, evidentemente, aunque estaba un poco descontado, pero aún así no ha sentado bien. El dato de empleo tampoco ha sentado bien, evidentemente. Y ya saben que todo lo que sea volverse a meter por encima del 5%, pues podría poner a todo el mundo muy nervioso. Está a una cierta distancia, pero tampoco a tanta distancia como para fiarnos, ¿no? Como he estado advirtiendo durante toda la semana, y creo que no ha ido mal la idea, bueno, pues ahí pueden ver que el futuro del bono americano a 30 años tenía problemas porque estaba llegando a la media 200, que es esta, y se la ha tragado.
Pero es que además de tragársela, fíjense cómo el programa de Investing ha detectado una figura técnica, que ya la advertí en los vídeos de diario. Miren, la tienen. Pero tienen figuras técnicas bastante bajistas desde el punto de vista de velas japonesas. Para mí, esto es una estrella de la noche. Con estas tres velas, esta y esta. Es una estrella de la noche justo encima de la media de 200. Malas noticias para la cotización del bono americano a 30 años y malas noticias para la rentabilidad, que va en dirección contraria y que puede tender a subir desde un punto de vista técnico. Un último gráfico, se me había olvidado, siempre digo que es el último, nunca es, ¿no? Pero este sí. Bloomberg ha publicado hoy un análisis diciendo que el exceso de liquidez a nivel global ha sido constantemente al alza en los últimos tiempos, lo cual ha ayudado mucho a la bolsa, pero que este exceso de liquidez, con ese dólar que ha bajado ya un 12% además, se está dando la vuelta a la baja. Por lo tanto, Bloomberg, en su análisis de hoy, dice que esto de la liquidez es tan absolutamente fundamental para la bolsa. De hecho, si nos fijamos, el paralelismo, con un cierto retraso, el paralelismo es total, ¿no? Cuando la liquidez, que es la línea marrón, se cae, la bolsa se cae. Cuando la liquidez sube, el mercado sube. Aquí, en esta caída intermedia, provocada por todos los líos que montó Trump, al final la liquidez cayó con algo de retraso, pero bueno, aquí todos sabemos lo que pasó. Pero esta liquidez se está dando la vuelta. Y vean la correlación, ya no es tan favorable para las acciones. Así que en su análisis Bloomberg dice que ya a estas alturas habría que andarse con un cierto ojo. La verdad es que la liquidez es absolutamente fundamental. Bueno, pues nos vamos con Hartnett, que empieza con una frase: eso me gusta, todo lo que estamos diciendo en el vídeo, fuera política, él le da igual que sea uno que otro, si les tiene que atizar, les atiza. Dice: no se puede recortar el gasto. O sea, no pueden recortar el gasto. No pueden recortar el gasto en defensa. No pueden recortar la deuda. Pues los aranceles es la única manera en la que se puede pagar la famosa ley esa que se ha nombrado rimbombantemente, la gran y bella ley esa, para crear la gran y bella burbuja. Una frase con mucha retranca, pero es que la verdad, ya lo hemos comentado antes en el análisis, lo que dice Hartnett es que los aranceles ya no son algo más o menos importante, son importantísimos porque es lo único que tienen para tener ingresos para poder pagar esto. Y entonces lo que puede que estén pensando es en crear una gran y bella burbuja, parafraseando lo de el nombrecito de la ley también, eso es la gran y bella. Bueno, son cosas, la política actual, populismo total, vender la moto a la gente. Entonces, una gran y bella burbuja. O sea, la primera en la frente. Vamos a traducir con la ayuda del ChatGPT los 3 párrafos siguientes, que son bastante importantes. Bueno, pues dice que una única, esa gran y hermosa ley famosa fiscal prevé aumentar el techo de deuda de Estados Unidos en 5 billones de dólares hasta alcanzar los 41 billones. ¡Hala! Se estima que la deuda estadounidense suba hasta 43 billones en las próximas elecciones presidenciales del 2028 y supere los 50 billones en 2032. Por lo tanto, esta administración, por si alguno lo esperaba, porque se podía desprender del programa electoral, tampoco va a poder frenar la deuda. Yo creo que sinceramente si pudieran la frenarían, pero es que la pelota es ya de tal calibre que esto no hay quien lo frene. Y hay que reconocer que la administración Biden se pasó 14 pueblos de frenada con la burrada de deudas que asumieron. Radiografía del momento, dice: giros políticos de 180 grados en cuanto al gasto fiscal en Alemania. Ahí ya saben que ahora es el despiporre, se ha pasado la ortodoxia al despiporre total. También giro político en las ayudas sociales en el Reino Unido, en las políticas estadounidenses tipo Dodge. Total, que la conclusión es, muy importante esto que viene ahora, ni los votantes ni los políticos están optando por reducir ni deuda ni déficit. Miren, o das paguitas o no te votan. Estoy hablando de todos los países del mundo.
O da Trump paguitas o no le votan. O da Sánchez paguitas o no le votan. O da el PP paguitas o no le votan. O da Merz paguitas o no le votan en Alemania. Da igual. La gente ya se ha acostumbrado. La gente quiere paguitas, ayuditas, gasto, despilfarro total. Y si no, no te votan. Entonces, ni los votantes ni los políticos, este es el espíritu de la frase, están optando por reducir deuda ni déficit. Y el gasto público como porcentaje del Producto Interior Bruto, pues alcanza el 44% en el Reino Unido y el 41% en Estados Unidos. ¡Hala! El gasto público, no las deudas, estamos hablando del gasto público. ¡Hala! Ahí queda eso. Gráfico 5. Vamos a ver el gráfico 5 porque esto te pone los pelos de punta. Aquí tienen el gasto del gobierno sobre el Producto Interior Bruto. Con el COVID se disparó, se fue al 54%. La gran crisis financiera también subió mucho al 43%. Ya se ha estado en otras ocasiones por estos niveles, pero claro, en la Segunda Guerra Mundial. La gran crisis financiera podrá seguir apretando, no podrá, no parece. Parece que da la sensación de que lo han intentado, de que han intentado hacer lo que se pueda, pero claro, tú puedes estar, si tú tienes un gobierno previo que ha hecho de todo, se ha metido con unas deudas alucinantes, no es tan fácil que tú llegues y puedas parar eso. Desde luego, no es tan fácil desde el punto de vista que sabes que como poder hacerlo lo puedes hacer, pero que no te van a votar. Eso tenlo por garantizado, que no te van a votar en las siguientes. Todo esto es lo que pretende explicarnos Hartnett. Bueno, esto explica por qué los asignadores de activos están mostrando tanta aversión a los bonos a largo plazo. Están reduciendo su exposición al dólar estadounidense y están aumentando su asignación a mercados internacionales y se están metiendo en activos reales, activos digitales en el año 2025. Todo esto trae como consecuencia, pues, peor primer semestre para el dólar estadounidense desde 1973, que se dice pronto, los peores 6 meses iniciales desde 1973, con una caída del 11%. Ahí queda todo. Esto se traduce, en cambio, en el mejor semestre para el oro, más 26% desde el 79. ¿Por qué? Porque el inversor internacional dice, esto ya de las deudas se está pasando 3 pueblos, los gobiernos se han convertido en despilfarradores permanentes porque si no, no les votan y entonces es lo que hay, y yo ya no me fío de determinados activos que hasta ahora me fiaba, prefiero activos reales como el oro, 26%. Mejor desempeño para las acciones globales sin Estados Unidos desde 1993. Fíjense cómo están cambiando las cosas y los grandes inversores parece que estén como anestesiados ante todo esto, pero de eso nada. De eso nada. La apuesta por los bonos a largo plazo no funcionó bien, era una de sus apuestas, no la funcionó bien, más 2,9%. Pero el S&P 500 revirtió una pérdida de 10 billones de dólares en el mes de abril, no lo pone aquí, pero es lo que pasó, con una ganancia de 11 billones de dólares en capitalización, con los 7 magníficos subiendo 5 billones. Eso ha sido una característica también muy importante durante la semana, otra de las claves. El dinero ha vuelto, otra vez, al complejo de la inteligencia artificial, al complejo en general de los 7 magníficos. Vuelve a repetir que ahora hay un riesgo de burbuja o de quiebra este verano, que os 7.000 o 5.000, eso ya lo dijo la semana pasada, y que él se inclina claramente hacia lo primero, hacia la burbuja. Es decir, que aunque dice que a partir de 6.300 no se fía, no descarta para nada que se infle una burbuja y aún tengamos subidas notables. Importante. Su indicador Bullenberg sigue subiendo, ya se está metiendo en la zona roja, pero aún está lejos de la zona de peligro, que para mí es por encima de 7, aunque él lo marca aquí por encima de 8. De momento sube de 5,8 a 6. En los flujos de la semana tenemos muy fuertes entradas de dinero en cash, 56.400 millones de dólares, fuertes entradas de dinero en bonos, 20.500 millones, también entradas en bolsa, pero flojas, 2.200 millones, e importantes entradas para el tamaño que tiene este mercado en oro, 1.400 millones también, en criptos, fuertes entradas para su tamaño, 1.000 millones de dólares. Vuelve a traernos aquí a colación ese indicador tan interesante que no para de recordarnos, que dice que cuando el 88% de las bolsas nacionales que componen el índice de bolsas mundiales
están por encima de las medias de 50 y de 200, se da una señal de venta importante. Y al revés, cuando está por debajo, una señal de compra. Entonces dice que actualmente el 82% de estas bolsas nacionales están por encima de las medias de 50 y de 200. Es decir, que estamos muy cerca de una señal de venta. Y él cree que un movimiento del SP500 por encima de 6.300 estamos muy cerca, va a desencadenar, va a hacer que el resto de bolsas que faltan, ese 6% que falta, lleguen a ese 88% y que se desencadene una señal de venta global. No obstante, vuelve a advertir que la sobrecompra en los mercados puede permanecer mucho tiempo porque la euforia es más difícil de dar la vuelta que el miedo. Y luego de aquí otra regla que hasta ahora no la había comentado nunca, bastante interesante, y dice que es que cuando los flujos a las acciones globales y a los bonos de alta rentabilidad exceden el 1% del volumen que se maneja en 4 semanas, da una señal de venta. Y cuando estas salidas de dinero son mayores del 1% de todo el AUM, todo el dinero que hay ahí, de compra. Bueno, pues en las últimas 4 semanas, este flujo pues se movió muy cerca ya de la señal de venta también. Por no decir que se movió ya prácticamente en la señal de venta. Así que Hartnett no se fía mucho, pero deja la puerta abierta a que pueda haber burbujas. Pues nada más, hasta aquí llegamos, que ya está bien, con los calores que hace por ahí, menudo rollo que les acabo de contar. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí. Tienen todos los datos. Recuerden que todo lo que yo digo lo intento dar con la mejor de las voluntades, pero que me equivoco muchísimo, por lo tanto no me hagan demasiado caso, solo hagan caso de su propio análisis. Y a nivel de vídeos personales, denle al like, por cierto, que si les ha gustado es muy importante que le den al like. Que los likes nos posicionan bien. Tenemos que competir con muchos canales potentes y los likes que posicionan mucho, no se pueden imaginar. Muy importante, cada vez que vean un vídeo que les guste, like. No solo conmigo, sino con cualquier otro que le quieran ayudar. Bueno, pues me despido a nivel de vídeos personales hasta el pequeño vídeo de reflexión de mañana domingo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Una semana más, un año más, y que espero que sean muchos años más. En ese plan de reestructuración de mi vida, esto de los vídeos lo quiero mantener. Es una de las cosas que me hacen ilusión y esto sí que lo quiero mantener tal y como está. No se preocupen, ¿no? Incluso mejor. Muchísimas gracias a todos. Les envío cariñosos saludos desde Suiza. Nos vemos mañana domingo.